Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Estamos muy contentos hoy de recibir en este espacio y dentro del ciclo que hemos abierto para charlar con los rectores de los diferentes centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, pues en esta ocasión toca el turno con el maestro Ernesto Flores Gallo, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Una charla que promete por demás ser interesante, así que con esto iniciamos. Ernesto Flores Gallo es rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAD, arquitecto de profesión y maestro en Ciencias de la Arquitectura. Flores Gallo tiene más de 2 décadas como profesor en nuestra casa de estudios, misma en la que se ha desempeñado como jefe de la unidad de difusión, coordinador de extensión, así como coordinador de la maestría en Ciencias de la Arquitectura. También desempeñó los cargos de secretario de la División de Diseño y Proyectos, jefe del Departamento de Proyectos de Comunicación y secretario administrativo del mismo centro, de 2007 al 2013. Ha participado como autor o coautor en 15 publicaciones. Entre sus líneas de investigación se encuentra la conservación de patrimonio edificado. Es profesor docente titular C y en 2013 tomó protesta como rector de uno de los centros con más historia en la red universitaria. Ha participado en diversos proyectos y obra arquitectónica en diferentes estados del país. Hoy, en Viernes de Personalidades de Perspectivas, platicamos con el rector Ernesto Flores Gallo. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Me comentaba antes de entrar al aire que ya es su segundo periodo como rector al frente de este centro universitario. La primera vez que usted rinde protestas en 2013. ¿Qué centro universitario se encontró en aquel año? ¿Qué centro universitario tenemos hoy por hoy? ¿Y hacia dónde perfila llevar o dejar el centro una vez que concluyan sus periodos? Bueno, me encontré con un centro universitario ya con un buen avance de transformación. Quiero decir que, bueno, por haber participado como secretario administrativo en el periodo anterior al mío, me tocó participar de mucha de esta inicios de la transformación del centro y que a mi llegada pues me permitió darle continuidad a esto. Y en estos momentos, bueno, creo que hemos hecho una importante apuesta en el centro universitario en lo que tiene que ver con la modificación de los espacios, que para mí es lo principal, porque yo estoy convencido que si queremos mejorar nuestras condiciones académicas, hablo tanto por los profesores, que son los que enseñan, como por los alumnos, que son los que reciben esta misma enseñanza. Si yo no los doto de una infraestructura suficiente y adecuada, no puedo pedirles ni exigirles que puedan enseñar también de una manera adecuada. Es decir, de nada sirve que yo invite a un profesor, a un grupo de profesores, a un curso de actualización en el uso de las nuevas tecnologías, cuando sus aulas lo único que tienen es un pizarrón o un pintarrón, en el mejor de los casos. Entonces, en ese sentido, al hacer estos cambios, al comenzar con esta dinámica, si nosotros pedírselos, a los propios profesores les obligaba o les obligó a estarse preparando porque ya tenían que usar de manera forzosa estas nuevas tecnologías. Como todo, cuando esto sucede hay algún tipo de reacción, pero lo importante es que esto se fue entendiendo. Los profesores fueron entendiendo esta dinámica y hoy día creo que los profesores están contentos con esto porque además voy a hablar propiamente del campus Huentitán. Es un edificio, el más joven de los 3 que tenemos, un edificio que durante 44 años no se le había metido a fondo a estos espacios de enseñanza. Entonces ya era una obligación. Ya se necesitaba y pues ya estamos también a punto de concluirlo. Claro. Mientras nos narra esto, rector, estamos viendo precisamente imágenes del centro universitario, cómo a poco lo han ido ustedes transformando, las diferentes carreras también. Maestro, a mí siempre me ha parecido este centro universitario uno de los de mayor personalidad de la Universidad de Guadalajara. No sé si estoy equivocada, pero tiene que ver quizá con las carreras que ahí se estudian y que van muy vinculadas o van muy de la mano con la creatividad,
con las artes visuales, con, ¿por qué no decirlo?, con la emotividad incluso, rector. Claro, sí, todas nuestras carreras evidentemente están ligadas de alguna forma a la expresión de las artes. Bueno, nuestro centro universitario está conformado por varias de las carreras más antiguas en la Universidad de Guadalajara. Arquitectura, fundada en 1948, en 1936, artes plásticas, después vino música, y bueno, las que se han venido sumando, los diseños, y la más joven hoy día que tenemos, que es diseño de modas, que ya tiene 6 años de haber sido fundada, pero todas ellas ligadas a todos estos aspectos de la creatividad. Y me parece también que vale mucho la pena, rector, hablar de este edificio al que ya hacía referencia y que está justo enclavado al pie de la barranca de Huentitán, un lugar muy privilegiado, rector. Y aparte, si hablamos de arquitectura, y usted lo decía, tenemos que tener un espacio digno. Ahora sí que, como diría, ¿no?, en casa de herrero, asadón de palo, esperemos que no sea así, rector. Sí, no, lo que hemos procurado, bueno, sí, efectivamente es un lugar privilegiado por la ubicación, por la vista, por la tranquilidad que da el estar ahí. Es formidable, sobre todo en estos tiempos de lluvias, que todo se transforma por ahí, pero también tenemos un problema que es la limitación del espacio. Somos uno de los centros universitarios más pequeños en toda la red universitaria, y pues bueno, a final de cuentas tenemos que hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos, sin destruir lo esencial de este edificio que ya es emblemático. Hay quienes lo dicen que es la catedral de la arquitectura en el occidente y en muchas partes de México. Pudiera ser cierto, pero lo que sí es que cuando se concibió este proyecto, fue un proyecto muy ambicioso, muy interesante, y en su momento pues, un proyecto sobrado, claro, que hoy es todo lo contrario. Entonces, ya quedó chico. Totalmente, pero ¿qué tenemos que hacer? Conservar esa esencia y solamente transformar la parte interior, la parte de la academia, para brindar el mejor servicio a nuestros alumnos. ¿Quién diseñó este edificio, rector? Este edificio, bueno, intervinieron varios arquitectos, uno de ellos el arquitecto ingeniero Raúl Gómez Tremari, que le tocó la parte del cálculo estructural, pero estuvo por ahí también el maestro Humberto Ponce Adame, entre otros que actualmente recuerdo. Es decir, fue un grupo de arquitectos que estuvieron en el encargo de este diseño. Actualmente el centro universitario, ¿cuántas carreras ofrece y cuántos alumnos reciben en promedio cada calendario? Tenemos 10 carreras, tenemos 12 carreras de licenciatura, tenemos 12 programas ya de posgrado, 2 de ellos son doctorados, los otros 10 son maestrías. Tenemos una población aproximada de 7,200 alumnos. En el campus Huentitán, que es donde están las carreras de arquitectura, urbanística, los diseños interiores, gráfico, industrial y de modas, ahí tenemos aproximadamente 4,000 alumnos, el campus Huentitán. El campus Santa María de Gracia, o mejor conocido como Artes Plásticas, es donde tenemos justamente estas carreras que son fotografía, danza, teatro, escultura, pintura, y el exclaustro San Agustín, o la ex escuela de música, que justamente tenemos todo lo que tiene que ver con las carreras de música, y tenemos el resto de nuestros alumnos. Claro. Ahora, rector, sin duda alguna, la Universidad de Guadalajara pues tiene de alguna manera sus carreras que le han dado mucha presencia y mucha fortaleza. Podemos hablar del caso de medicina, que es como, digamos, una de las carreras más demandadas, pero está también Derecho, o la licenciatura en Derecho, y evidentemente Arquitectura. Sin embargo, y es una impresión personal, rector, me parece que Arquitectura se ha ido quedando por ahí un poquito. ¿Qué pasa? ¿Es así o es solamente una impresión? ¿Qué sucede? No.
arquitectura sigue teniendo su carácter, sigue teniendo su nivel de importancia. De hecho, bueno, pudiéramos decir que es nuestra licenciatura ancla, seguida de diseño para la comunicación gráfica. Lo que pasa es que, bueno, como todo en la vida va evolucionando, y entonces con el paso del tiempo, derivado de arquitectura, surge la licenciatura en urbanística y medio ambiente, porque en ese momento ya era un requerimiento social muy fuerte, y entonces hubo que hacerla, crearla, para también crear especialistas directos en el área, porque antes, bueno, pues todo eso lo atacábamos nosotros los arquitectos, éramos como un poco más todólogos en esos campos, sí, porque no había más. Entonces los tiempos te van marcando la pauta y te van diciendo hacia dónde tienen que ir caminando esto. Bueno, una de nuestras carreras también principales, diseño industrial, también luego de ahí derivó diseño para la comunicación gráfica, diseño de interiores, y al mucho tiempo diseño de modas. Entonces, esto es simplemente estar viendo qué se va necesitando, porque no podemos vivir toda la vida ofertando las mismas carreras cuando ya las exigencias son otras. Claro. Si no diversificamos la oferta educativa, entonces nosotros como institución educativa estamos condenando a los jóvenes a el subempleo o al no empleo. Claro. ¿Sí? Sí, de por sí, antes, cuando había menos estudiantes, había más oportunidades, aún así no había el suficiente empleo para todos. Hoy día es poco más que imposible, claro, poderle dar cobertura a todos. Qué interesante esta reflexión en torno a la evolución que han tenido estas carreras, rector. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero todavía resta mucho tiempo para charlar en torno al centro universitario, en torno a usted, a su carrera, a su profesión. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, la charla hoy con el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el maestro Ernesto Flores Gallo. Maestro, Jalisco de una amplia tradición de muy buenos arquitectos, por mencionar nada más uno, el arquitecto Barragán, y de ahí todos los que podamos mencionar, ¿no? Así es. Sí, digo, el arquitecto Barragán fue un excelente referente para, no solo para el Estado, sino para México. Y pues bueno, de ahí que se decidiera en su momento, por la influencia de él un poco, por la influencia de algunos otros, la creación de esta carrera en 1948, la Escuela de Arquitectura, ¿no?, fundada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que con esa visión que él tenía, creo que logró un buen objetivo al crear esta carrera. Claro. Maestro, usted al principio de esta charla mencionaba cómo poco a poco las mismas carreras que se ofrecen al interior del centro universitario han ido evolucionando. Y, por ejemplo, arquitectura, que ya tiene ahora un perfil, digamos, más de urbanismo, lo cual pues encaja perfectamente con la evolución que ha tenido la ciudad. La pregunta en concreto es, estas nuevas generaciones, rector, ¿qué tanto realmente están comprometidas con su ciudad? ¿Y qué tanto realmente se está trabajando para hacer de esta zona metropolitana de Guadalajara pues una ciudad ordenada, progresista, como la planearon y como la ejecutaron los arquitectos de antaño? Así es. Bueno, creo que compromiso sí hay de parte de ellos. Nosotros lo vemos en el ejercicio diario, porque no solo medimos esto en función del número de aspirantes o los niveles de deserción, sino en el compromiso que ellos asumen al ir llevando estas materias, el compromiso que ellos asumen cuando nosotros los invitamos en un proyecto de vinculación, sea con un municipio, sea con una empresa que nos lo solicita, o sea para un concurso, que también esto seguido están ahí ofertados y los muchachos participan de ello. Es muy interesante porque los resultados que se dan
son muy satisfactorios. Yo cuando escucho las opiniones de los ayuntamientos, de los lugares donde vamos y ven el cúmulo de ideas que de ahí emanan, me da mucho gusto porque algunas de ellas logran ejecutarse. Las adoptan estos ayuntamientos, las ejecutan y en algunos de los casos también les dan la oportunidad a los muchachos de ser partícipes de estos trabajos de una manera semiprofesional, porque ellos todavía no pueden incursionar de una manera directa profesional, pero eso también les ayuda a ellos a ir teniendo tablas, porque evidentemente el día que egresen, pues ahora sí están sueltos. Claro. Y su visión tiene que ser más clara en ese sentido. Lo que tiene que ver con lo que se hizo o lo que hicimos, me voy a incluir porque es parte de nuestras generaciones, pues evidentemente que a ellos les toca ordenar el desorden que nosotros hicimos. Exacto. Esto es como el asunto de la ecología. Durante mucho tiempo nos encargamos de ensuciar, de tirar, y al tiempo volteamos a ver lo que estábamos haciendo, y además de preocuparnos por nosotros hacer algo, pues también estamos haciendo que estos muchachos tengan otra conciencia muy diferente a la que nosotros tuvimos para poder resolver ese tipo de problemas. Se meten, se comprometen, y lo más importante, que a ellos ya les tocó prácticamente nacer con este tipo de nuevas ideas y se les facilita más el desarrollar lo que están haciendo académicamente o a través de un proyecto de vinculación. Porque además es verdad que las nuevas herramientas, ¿no?, como el Internet, por ejemplo, nos acercan mucho más a modelos que se han llevado a cabo de manera exitosa en otras partes del planeta, lo cual también pues, nos hace tener estos ejemplos y darnos idea. Maestro, yo le quiero preguntar, ¿qué tiene Guadalajara? Su agua, su clima, las tortas ahogadas, no es broma. ¿Qué es lo que tiene? Que ha hecho también una sociedad civil organizada que se ha interesado por los temas de cómo tenemos una mejor ciudad. ¿Qué tiene Guadalajara? Bueno, yo creo que lo primero que debemos destacar es su gente. Seguido nos toca escuchar de voz de quienes nos visitan. Lo primero que dicen que somos gente muy amable, que tenemos un clima envidiable, aún hoy tenemos un clima envidiable. Nuestra ciudad, Guadalajara, es muy bonita. Zapopan ha estado transformándose en los últimos tiempos, también de una manera muy importante. Pero, bueno, a final de cuentas, ya esta conurbación que existe obliga a que estemos volteando a ver la posibilidad de estar mejor organizados. Uh-huh. Si tú te das cuenta por todos los medios, se habla de los problemas, no solo del transporte, que ese es un problema muy fuerte, se habla de los problemas que tenemos en el crecimiento desordenado de la ciudad y problemas de ocupación o desocupación de vivienda, que ese también es un gran problema, ¿no? Entonces, antes estos problemas eran atacados de manera individual. Hoy no puede ser así, tienen que ser atacados de manera colegiada, multidisciplinaria. Es decir, hablar de un proyecto de ciudad no toca solamente a los arquitectos o a los urbanistas, les toca también a los sociólogos, les toca también a otra serie, a los geógrafos, otras disciplinas que yo lo veo así, tienes un problema central y yo desde mi lado, ¿cómo lo veo? Claro. Y en ese sentido, crear las mejores alternativas para lograr esa tranquilidad que todos buscamos como ciudad. Una tranquilidad que también se ha estado perdiendo. Claro. Una apropiación de la ciudad que también se ha estado perdiendo. Es decir, los cotos que nacieron, surgieron por una necesidad, que han sido atacados últimamente, si la privacidad o no, si los
plumas de acceso o no a estos cotos, pero en su momento fueron necesarios. Hoy siguen siendo necesarios y cada vez hemos visto cómo menos salimos de casa o menos estamos en casa porque hemos sido privados nosotros mismos de esa libertad que teníamos. Del espacio público. Del espacio público. Cuando estábamos pequeños, hablo de caso de nuestras generaciones, nos la pasábamos jugando en la calle. Sí. A las canicas. Al fútbol. Al fútbol, con los patines. Salíamos con los amigos, conocíamos a nuestros vecinos. Y hoy difícilmente lo podemos ver. Sí. Derivado de todo esto que por naturaleza, el crecimiento, el alto índice de delincuencia, el número de vehículos que ya tenemos, es decir, es una cantidad enorme de vehículos que tenemos, cosa que antes no sucedía. Podías tú estar en la calle tranquilamente, hoy te da miedo. Sí. En ciertas horas, aún en las mejores zonas de la ciudad. Claro. Oiga, rector, y hablando precisamente de algunos proyectos que han resultado polémicos y que incluso algunos sectores de la sociedad los han rechazado, ¿qué opinión tiene en concreto del proyecto Iconia? Y se lo pregunto porque pues los tienen de vecinos ahí en el centro universitario. Sí, bueno, yo voy a dar una opinión muy particular sobre esto. A mí alguna vez me mostraron ese proyecto, no me parece un mal proyecto. Lo que yo creo es que ha sido mal socializado, porque si bien es cierto, hay quienes están defendiendo el terreno como propio nuestro como ciudadanos, pero lo que también es cierto que todas estas personas que están en contra del proyecto Iconia, ninguno ha dicho, yo presento un proyecto para ver si lo podemos convertir solo en un parque, si lo podemos convertir en otro tipo de desarrollo. De desarrollo que permita que lo podamos habitar. Simplemente nos negamos a él, nos estamos negando a él, pero si tú te fijas cuántas administraciones han pasado y de diferente color, y el reclamo es el mismo, exactamente el mismo, es decir, yo no quisiera echarle la culpa a una administración, a la que sea, del asunto de Iconia. Yo creo que más bien es poner en orden las ideas y decir, ok, a ver, ayuntamiento, ¿por qué no socializas bien el proyecto? No es un asunto de que si lo pagaron o no lo pagaron, o que si están cumpliendo o no cumpliendo con los compromisos. No, el proyecto, lo quiero ver. Lo que yo vi en su momento tenía un parque, tenía, sí, unas torres de departamentos, un centro comercial, tenía áreas de esparcimiento, es decir, lo que estamos buscando. Porque también hay que ver a qué nos referimos con lo que queremos como espacio público. Claro. Si tú lo ves hoy en día, ¿cuáles son nuestras opciones los fines de semana para ir a pasear? Los centros comerciales. Sí. Realmente no tenemos otra opción. Entonces, bueno, ¿qué otra opción podemos brindarle a los ayuntamientos para decirle, aquí está este proyecto? Sea bueno o sea malo, entonces ya podemos comparar si Iconia es bueno, si Iconia es malo. Claro. Pero esa zona resistirá tal cantidad de nuevos departamentos, de una población que llegará a vivir ahí, rector. Yo creo que es también un asunto de modificación en el planteamiento, es decir, si las torres en un inicio están planteadas con un alto índice de población, bueno, ¿por qué no reducirlo? A final de cuentas, ¿qué sucede con estos espacios si siguen allí? Es decir, se convierten en focos hasta de infección. Si el miedo es por lo que vaya a circular, a transitar por ahí, bueno, pues veamos que cada vez
todo está así y Guadalajara más. Somos el ombligo de todo esto. El crecimiento de los edificios, de las torres. Insisto, ¿a cambio de esto qué? Exacto. Por ejemplo, el planteamiento de los edificios de departamento me queda claro por qué es. Hay que repoblar Guadalajara. Pero yo creo que no es la solución crear nuevos departamentos o nueva vivienda, que es algo que de lo que yo he estado comentando en algunos otros lugares. Por un lado, se dice que en el Estado hay un X número de déficits de vivienda, X miles de vivienda. Y hay innumerables desarrollos en puerta, nada más en Tlajomulco, creo que están en puerta por ahí unas 200 solicitudes o licencias ya otorgadas que no se han podido desarrollar. Rector, ¿le parece si regresamos con este tema? Porque me parece de vital importancia para la ciudad. Claro, regresamos sí. con esto después de la Claro pausa. Sí. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en esta charla con el rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el maestro Ernesto Flores Gallo. Maestro, antes de irnos a la pausa, planteemos un tema bastante interesante. ¿Cómo estamos realmente aprovechando o desaprovechando los espacios para construir vivienda, maestro? Sí, bueno, yo comentaba el problema de la vivienda, el déficit del que se habla. Uh-huh. Y mientras se habla de déficit de vivienda, pues evidentemente uno llama a los desarrolladores a querer seguir haciendo vivienda. Pero entonces, ¿qué pasa en desarrollos como en Tlajomulco, como los que hay en El Salto o en otros lugares que tuvieron problemas de origen en su construcción y que están desocupadas? Es decir, sigue habiendo déficit de vivienda, pero la vivienda que ya existe, que ha crecido enormemente, está desocupada. Sí. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo vivienda? La administración anterior, con el alcalde Ramiro Hernández, a propósito del asunto del mercado Corona, que empezamos a plantear la posibilidad de apoyar a ver qué se podía hacer. Hablaban en principio de que además del mercado, en la parte superior, poner oficinas y poner vivienda. Yo fui el primero que dije que no. Alguna vez se me dijo, ¿pero por qué no? A ver, ¿cuánta vivienda van a poner arriba del mercado Corona que valga la pena? Claro. Pues no, ni siquiera pinta en lo que el municipio necesita para repoblar la ciudad. Pero por el otro lado, yo les dije, tenemos por ahí el estudio del número de viviendas desocupadas solo en el barrio de Analco. Híjole, sí. En Santa Tere o en algunos otros lados. ¿Por qué no pensar en un esquema de cómo repoblar esas zonas? Claro, que además... Que eso es lo que necesita el municipio. Y que son barrios que nacieron con este vocacionamiento. Con ese vocacionamiento y que además tienen todos los servicios, toda la infraestructura, que posiblemente haya que mejorarla, crecerla. Sí, claro, por también las condiciones, infraestructura vieja, pero ya no lo vamos a crecer de una manera sustancial. Entonces, en ese sentido, pudiéramos hacer que los desarrolladores mejor se pusieran a ver qué con estos espacios para que la ciudad se vuelva nuevamente habitable, no en cuestión de vivienda, en cuestión de apropiación del espacio público, donde yo poder caminar, donde yo poder sacar a mis hijos, claro, donde yo poder hacer un poco de ejercicio, que en los últimos tiempos ya se ha logrado un poco con estos parques lineales, que la verdad creo que han resultado muy benéficos, porque sí hacen que la gente empiece a perder el miedo por eso, pero también lo que conlleva esta parte, que es mientras sales, ¿quién te cuida? Claro. ¿No? Claro. Sí. Totalmente de acuerdo, maestro, y aparte,
pues este sueño añejo también de repoblar el centro, pero si le parece, de ese tema hablaremos más adelante porque estamos iniciando una sección que en lo particular nos gusta mucho en perspectivas y más cuando se trata de personajes, y es el de abrir el álbum fotográfico, el álbum personal de nuestros invitados, así que si le parece, maestro, vamos a ver una de estas primeras imágenes que quiso compartirnos. Sí, esta es el año pasado, en los festejos del año dual México-Reino Unido. Esta foto es con el embajador de Irlanda, de México en Irlanda, Carlos García de Alba, un buen amigo además, una excelente persona, un buen anfitrión. Allí estuvimos con el ballet folclórico y nos fue muy bien en las dos presentaciones que tuvimos por allá. Qué interesante. Vamos a ver la siguiente fotografía. Sí. Bueno, esta es con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Aquí le estoy haciendo entrega de el resultado de un diagnóstico que hicimos sobre la avenida Tonaltecas. Que está en remodelación. Que está en remodelación. Esto fue previo a los trabajos que él inició y que tenían mucho que ver justo con esto, porque si tú recuerdas, sí se le vino un poco la crítica encima, sobre todo el asunto de los comerciantes, y esto ayudó mucho, creo, para que él pudiera resolver ese conflicto y pudiera iniciar de una mejor manera el trabajo que está desarrollando, y creo que está quedando muy bien esa obra. A ratito nos platica también de Tonaltecas. Esta fotografía, rector. Aquí es con el presidente municipal, Ramiro Hernández. Es una de las dos visitas que hizo el centro universitario, justamente porque le mostramos proyectos sobre toda la zona de Huentitán, desde Lomas del Paraíso hasta Huentitán el Bajo, y que tenían que ver no solamente con los aspectos de vivienda, sino también urbanos, y todo lo que tenía que ver con el mejoramiento vial de la zona. Tenemos otra imagen más en pantalla, rector. Esta es el año pasado. Bueno, ahí está el rector general, el maestro Tonatiuh Bravo, el vicerrector ejecutivo. Está la maestra Carmen Ramírez Campuzano, directora del Cabañas, hija del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y a mis costados se encuentran Sebastián y Daniel Geritz, hijo de Matías Geritz, el primer extranjero que llegó a fundar la Escuela de Arquitectura, y esto es en la conmemoración del centenario natalicio de Matías Geritz. Wow, interesantísimo. Y pues el escultor, ¿no? Sebastián también. Así es. Uno de los más reconocidos. Esta foto, bueno, es mi primer informe de actividades, y a mi lado está el senador Arturo Zamora y las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Tenemos otra imagen más, rector. Esta es en la Feria Internacional del Libro del año pasado. Esto es en la entrega del reconocimiento al arquitecto Kalash, Alberto Kalash. Nosotros, dentro de este marco, tenemos dos actividades importantes: el premio de caricatura, la Catrina, y que es el premio Arpafil, Arquitectura y Patrimonio, en donde procuramos otorgarles reconocimiento a personalidades muy destacadas. Este es un arquitecto de lo mejor que tenemos hoy en México. Y que hay que decirlo que estos dos eventos a los que hace referencia dentro de la FIL son de los más relevantes y más cotizados, digamos, dentro de la feria, ¿no? Así es. ¿A quién tenemos ahí en pantalla, Bueno, rector? aquí tenemos a Fernando González Gortázar en una visita que nos hizo al centro universitario. Él fue a presentar un libro y, bueno, ahí nos estamos saludando. Uno de nuestros Es un buen amigo mío, también un excelente amigo mío. Híjole, hace muchos años. Y además que ha dotado a la ciudad de monumentos muy, muy reconocidos. Importantes, ¿no? Y bueno, autor de uno de los centros universitarios más emblemáticos que tenemos, que es el de Los Altos también. Muy bonito, por cierto, Así es. uno de los más bonitos. Así es. ¿Y en esta fotografía, rector? Esta, bueno, es también la FIL, en una cena que tuvimos con Elena Poniatowska y con
Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. Periodista. Así es, entonces nos tomamos la foto porque estaba esa pantalla y dijo, ahí estoy, nos tomamos una foto, pues nos tomamos la foto. Mire, ¿qué tal? No, pues muy, muy interesante, Sí. dos grandes personalidades. Así es. Rector, ¿dónde y cuándo nace usted? Yo soy de aquí de Guadalajara, Tapatío. Tapatío. Yo nací en 1964 y por ahí, según me cuentan mis papás, estoy muy cercano al habitante número 1000, un millón, perdón, de la ciudad de Guadalajara. En ese año yo quiero suponer Híjole. que estuvo el habitante 1,000,000 naciendo también. Así es. Un acontecimiento histórico importante para esta ciudad que crecía y así crecía, es. ¿no? Hasta alcanzar Así su primer es. millón de habitantes. Rector, antes de iniciar esta charla fuera del aire, me compartió usted una anécdota que me gustaría que la compartiera con el auditorio. Su vocación de ser arquitecto, ¿cuándo nace? ¿Cómo decide pues ingresar a la Universidad de Guadalajara a estudiar esta carrera? Sí, bueno, la influencia sobre el gusto por la arquitectura es por mi padre. Él es ingeniero civil y yo ya desde la secundaria iba con él a acompañarlo a las obras. Poco más adelante él me encargaba cosas. Yo no entendía por qué, pero al tiempo sé que me estaba enseñando. Claro. Y bueno, me gustaba la arquitectura, ver cómo se hacían las casas, desde su concepción, cuando se estaban fabricando, todo lo que conlleva esto. Y otras cosas que él hacía. Él trabajó mucho tiempo haciendo obra para el Ferrocarril del Pacífico, obra civil, evidentemente, carreteras, aeropuertos, y pues yo ahí viendo cómo entonces me gustaba. Yo tenía otro gusto, que era mi mayor gusto, que era, y que sigue siendo mi gusto, los animales. Yo quería ser veterinario y esa era mi predilección, la veterinaria. Pero hubo un momento por ahí, previo a salir yo a la preparatoria, en que algunos de mis animales pues, se me empezaron a morir porque yo siento que no atinaron a la enfermedad que tenían. Hablo animales exóticos, vamos, por así decirlo, un mapache, un ocelote. Llegué a tener un león en casa. Una víbora de cascabel, un águila, lechuza, es decir, yo metía todo ese tipo de animales. Y evidentemente pues había perros y gatos, ¿no? En la casa. Pero entonces yo sentí un poco de desilusión en ese sentido, porque decía, bueno, yo no quiero ser veterinario para solo curar perros y gatos. Mi interés era un poco más por animales mayores, animales de zoológico, pero en ese tiempo no había mucho el asunto de la especialidad, o yo no lo alcanzaba a concebir como tal. Pero bueno, seguía yo con esa idea, pero justamente cuando yo estaba por entregar mis papeles para ingresar a la facultad, ahí empecé a tener ese sentimiento encontrado, arquitectura o veterinaria. Híjole, entonces, tremendo. Estaba yo tratando de hacer un balance y tratar de no resistirme a la veterinaria o entrar por la arquitectura. Y como ya faltaban unos pocos para que me tocara a mí, entonces terminé decidiéndolo en un volado. Entonces quiere decir que en un volado decidí mi futuro profesional. Y su destino. Y mi destino, del cual no me arrepiento, porque a final de cuentas también era una carrera que me gustaba. Sin duda alguna. Rector, vamos a nuestra última pausa y regresamos para seguir charlando de otras anécdotas. Vamos a la pausa. Estamos de regreso esta noche dialogando con el rector del CUAD. Rector, antes de irnos a la pausa, nos hablaba de que, bueno, usted decidió su profesión en un volado, no porque no estuviera seguro, al contrario, amaba dos profesiones casi de manera igual, y entonces lo decidió en un volado, deja la veterinaria, se dedica a la arquitectura, pero hoy por hoy los animales siguen siendo una de sus pasiones. Sí, todavía aún
tengo algunos por ahí, uno no deja ese gusto por ellos, porque además de los animales se aprende mucho. Sí. Y también tú aprendes muchas cosas que de manera cotidiana no haces. Es decir, los animales, a pesar de que no hablan, con lo que hacen, te enseñan, te hacen recapacitar de muchas cosas y son una buena compañía además. Nobles, solidarios, ¿no? Así es. Rector, ¿alguna habilidad, alguna afición, algún deporte más allá de lo que es su carrera? Sí, bueno, yo desde joven, bueno, como todo niño siempre juegas fútbol, siempre estás ahí por ahí con los amigos, pero hubo un momento en que me decidí por las artes marciales. A los 16 años inicié con esto y llegó un momento en que pues llegué hasta a impartir clases de artes marciales mucho tiempo. Yo creo que 39, 40 años de manera oficial lo dejé. ¿Qué técnica en específico? Karate japonés, en sus dos técnicas, que es el Shotokan y el Boyutsukan. Wow. Pero también durante todo este tiempo practiqué judo, aikido, kendo, es decir, otras disciplinas de las artes marciales como un complemento. ¿Qué le ha dejado las artes marciales? No, las artes marciales te dejan todo, es decir, yo lo traduzco así se los he comentado a algunos amigos. Mientras tú inicias y hasta de la cinta blanca hasta el cinturón negro, es prácticamente el acondicionamiento físico. A partir de ahí, conforme tú vas subiendo de nivel, los danes, ya tu preparación es de otra manera. Además de la física, es mental, es espiritual y te conlleva otro tipo de estudio ligado directamente a las artes marciales. Mucho más profundo. Entonces, que tiene que ver con un estilo de vida incluso. Exactamente, porque es una disciplina casi militarizada, pero esta disciplina te enseña a tener sentido de las cosas, a guardar el sentido de las cosas, a mantener en equilibrio a ti y a todo lo que te rodea, a procurar observar a la gente y entenderla, aunque no haya una comunicación directa, porque creo que eso es algo muy importante. Las relaciones humanas es lo primordial y la idea de esto es siempre procurar tener empatías con todo el mundo. Claro, ¿sigue practicando hoy por hoy o ya lo dejó? Lo hago poco, ya no como en aquellos tiempos. Yo practicaba de domingo a domingo 4 horas diarias. Wow. Es decir, una práctica intensa. Es una gran pasión que yo tenía. La sigo teniendo, pero las propias actividades ya no te permiten hacerlo de esa manera. Sí extraño no hacer practicar el deporte como lo hacía anteriormente, pero sí lo hago, sí lo desarrollo y como lo dije ahorita, no necesariamente tiene que ser en el sentido físico. Claro. También hay que hacerlo de la otra manera. Mental, emocional, espiritualmente. Así es. Rector, ¿cómo se define ideológicamente? ¿Cómo me defino ideológicamente? Bueno, mi formación ideológica en la universidad pues fue de izquierda. Tuve que en principio entender por qué la universidad tenía esa tendencia. Tuve que meterme un poquito a ver pues, qué era la derecha o qué era el centro, y ahora el centro derecha y el centro izquierda. Pero yo creo que esa formación que yo tuve también tuvo mucho que ver ya con lo que he sido, ¿no? Porque efectivamente este tipo de doctrinas, que llegaron a ser doctrinas en su momento, sí tienen un sentido común muy amplio, sí tienen un sentido del compartir, del ayudar, del procurar, no solo por uno, sino por los demás. Claro. Entonces,
ahí me estacioné y creo que estoy bien estacionado. ¿Algún libro o libros que le hayan marcado, que le hayan dejado alguna huella importante? Varios, te pudiera decir ahorita dos que yo los creo fundamentales para mí. Uno es el Kybalión, otro es un libro que se llama El arte de la guerra. Los considero con un alto índice filosófico ahí, un alto contenido filosófico, que aunque el arte de la guerra es concebido como por un estratega militar, pero cuando tú lo lees, te das cuenta que todas estas estrategias que él plantea para un asunto militar, de guerra, los puedes aplicar en tu vida, contigo, con los demás, con lo que haces, con lo que... Entonces, me parece muy importante. Y el otro, bueno, pues, también tiene que ver, porque son principios muy sólidos que hablan de el equilibrio, pensamiento, claro, la moral, todo ese tipo de cosas y pues bueno, influenciados también por el asunto de las artes marciales. ¿Lee periódicos? De manera regular, sí. ¿Cuáles periódicos es o al cuál periódico es el que más le gusta? El que más leo es Milenio. Milenio. Es Milenio. ¿Y los lee todavía en impresos o ya en tableta, electrónico? Los leo en impreso, así es. ¿El fútbol le gusta, rector? Me gusta el fútbol, aunque no soy un apasionado de él. ¿Tiene algún equipo en particular? Yo le voy al Cruz Azul. De toda la bueno, vida, Cruz qué Azul. lástima que hoy no está nuestro compañero Enrique, porque llevamos ahí una estadística muy interesante. Pero evidentemente por una lógica, también le voy a los Leones Negros. Claro, sin duda alguna. Eso, por supuesto, y también sobre esta parte, tengo una anécdota así muy rápida. Mi papá, bueno, en su momento jugó fútbol profesional con las Chivas, y cuando chicos nos llevaba al estadio, y yo recuerdo un día ahí, estábamos viendo un partido de fútbol, no recuerdo quién contra quién, y estaba un señor, un poco borracho, un poco tomado, y me acuerdo que decía, no, estos equipos no sirven, arriba la UDG. Yo le decía a mi papá, ¿qué es la UDG? No, mira, es la Universidad de Guadalajara, y pues bueno, yo chico, pues bueno, ya me dijo, pero seguí sin entender que era la Universidad de Guadalajara. Y fíjate, a final de cuentas, ahí caí en la Universidad de Guadalajara y es un equipo, mi hermano el mayor jugó en los Leones Negros también, de manera profesional, en aquel equipo. Y pues bueno, los Leones Negros es un equipo, y si se enfrentan Cruz Azul y Leones... ¿A quién le va? Que empaten, mejor que empaten. No, y además, ¿quién le iba a decir que iba a llegar a ser rector, ni más ni menos que de uno de los centros más emblemáticos e importantes de esta casa de estudios? ¿La música le gusta, rector? Me gusta la música, de hecho, también tengo una afición, toco piano. Qué interesante. Entonces, lo aprendí yo de manera lírica también por una casualidad. Mi papá compró un piano a unas personas que necesitaban dinero, les compró un piano. Entonces, pues de verlo ahí, ellos lo tenían de adorno, empecé a tocar. Al tiempo mi papá me pone una maestra particular y años posteriores se pusieron de moda los órganos, estos que son de doble teclado y pedales, y también me dediqué un poco a este instrumento, el cual ya dejé. Hablo del órgano, el piano lo sigo tocando, sigo teniendo mi piano ahí, wow, que tiene una historia también muy interesante, porque lo perdí, lo recuperé, lo pude recuperar y ahí lo tengo. Qué interesante. Rector, ¿dónde nace? O sea, bueno, ya nos dice que nace en Guadalajara, pero ¿en qué barrio, en qué zona y qué recuerdos tiene de su juventud, de la Guadalajara de su juventud? Bueno, de manera general te puedo decir que es en la Colonia Independencia, porque aunque tuvimos por ahí 2 cambios de casa, pero fue muy cerca. Muy cerca del Estadio Jalisco, muy de cerca, la Plaza de Toros. La calle que es Alameda, casi con el cruce con Avenida Los Maestros, esa es la zona. Entonces, esa era, en aquellos tiempos, cuando yo era pequeño, pues era uno de los extremos de la ciudad. Las orillas. Veíamos, cuando se estaba haciendo el Estadio Jalisco para el Mundial,
y era pues verlo a lo lejos, entre los maizales y todo esto. Y yo recuerdo una Guadalajara muy tranquila. De estos grandes aguaceros, además, ¿no? Los grandes aguaceros, que además, algo que ya no hacemos tampoco es salir a mojarnos cuando llueve. Ya no sé por qué le tenemos miedo al agua, pero era muy bonito disfrutarlo. Pero era una Guadalajara muy tranquila. Con olor a tierra mojada. Con olor a tierra mojada, donde tenías acceso muy fácil pues, a todo por obviedad. Rector, se nos terminó el tiempo. La última pregunta, con esto nos despedimos. ¿Le gustaría ser rector general de esta casa de estudios? ¿A quién no le gustaría ser rector general? Yo creo que todos los que somos universitarios, estemos en el nivel que estemos, una de nuestras grandes aspiraciones es poder tener el honor de estar en el más alto grado que tiene nuestra institución, que es la Rectoría General. Hoy me toca el más grande honor que se puede tener en un centro universitario, el cual he disfrutado mucho, porque pues desde el 82 yo he estado ahí, no me he despegado, quiero mucho a mi centro universitario, mi carrera, evidentemente a la universidad, pero bueno, es un asunto que uno no decide y ya estaremos viendo qué sucede. Al tiempo, rector. Al tiempo. Muchísimas gracias Nada, por habernos acompañado. gracias un placer por la invitación. charlar Muy con amable. usted. Gracias. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo lunes, 9 de la noche. Perspectivas.